Bueno, habíamos anticipado que íbamos a hablar de distintos temas y ahora nos toca hablar de las personas con discapacidad. Se viene reclamando incluso a nivel nacional los grupos que representan, las asociaciones que representan e incluso las oficinas que defienden a las personas con discapacidad en las distintas provincias. Vienen reclamando que sean prioridad para la vacunación. De este y otros temas vamos a hablar con Alejandra Berlanga, que es del Grupo Artículo 24 y además miembro del colectivo de restitución de derechos a los sobrevivientes del próbolo. Alejandra, ¿qué tal? Bienvenida, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por este espacio y agrego también que pertenezco a Madres y Padres Autoconvocados de Personas con Discapacidad, que es la organización en la provincia que también, tenemos una acción importante en el campo de discapacidad. Importante eso, tu aclaración entonces, Alejandra, porque sabemos que están trabajando por distintos frentes, ¿no? Y por distintos reclamos y cosas que quedan a medio camino para resolver para las personas con discapacidad. Primero queríamos ir por el tema de las vacunas. Sabemos que vos también te has sumado a este reclamo que tiene que ver con que sean considerados prioridad, porque bueno, cuando se habla del tema se dice tienen más riesgo de morir si se contagian de coronavirus por las enfermedades prevalentes que tienen en la mayoría de los casos. Bueno, contanos un poquito cómo viene ese reclamo. Bueno, como ustedes ya saben, a lo largo de todo el país se está pidiendo que desde el gobierno nacional se incluya a las personas con discapacidad que presentan riesgos por enfermedades que son comórbidas, es decir, enfermedades que aparecen acompañando a las discapacidades. Y bueno, la verdad es que a lo largo de todo el país se está pidiendo y se han sucedido distintas expresiones. Por ejemplo, en el sur se han presentado medidas o recursos de amparo o medidas en el campo de lo legislativo. La provincia hemos presentado ante el Ministerio de Salud justamente un pedido importantísimo que tiene que ver con que se incluya dentro del esquema vacunatorio a las personas con discapacidad que presentan justamente estas características, que forman parte del grupo de riesgo frente, bueno, ya sabemos a todo lo que esto significa, ¿no? En esta pandemia. Claro. Y que no están incluidas, y me refiero a aquellos que no están institucionalizados en la vacunación, a aquellas personas que forman parte de las instituciones, pero lo cierto es que queda un grupo importante de personas que no están en instituciones y que han quedado fuera del esquema vacunatorio, Claro. y han quedado en sedes que nadie está viendo, y que son personas que están corriendo un grave riesgo en esta pandemia, ¿no? Porque son parte de las personas que presentan enfermedades que se llaman comórbidas, que acompañan a la discapacidad. Vos sabés, Alejandra, cuando salió el reclamo, nosotros pensábamos, ¿a quién se le ocurrió cuando armaban las prioridades en un plan de vacunación, ya sea a nivel nacional o incluso, digo, podrían haber sido la sugerencia de algún otro funcionario, de algún gobernador? Y se les pasó esto, ¿no? Teniendo en cuenta que cuando se empezaba a hablar del aislamiento en el medio de la pandemia, se hablaba ya de las necesidades de las personas con discapacidad, por ejemplo, de poder salir, de estar exceptuados de las medidas más restrictivas, porque la situación es diferente para ellos, es distinta, la necesidad de salir es importante. Digo, ¿cuál es la evaluación que hacen ustedes de eso? ¿Se les olvidó, se les pasó, es imposible o es posible que haya pasado eso? Yo creo que tiene que ver con una vieja situación que tenemos, que es que el colectivo de las personas con discapacidad no están visibles en el territorio de las políticas públicas, por lo menos no como se debería, Tal ¿no? No cual. están visibles en este territorio de las intervenciones del Estado. Entonces, esto hace que, digamos, se tenga que actuar a partir justamente de los pedidos de las organizaciones, del reclamo organizado para que se visibilice la Tal cual. necesidad, de esta manera se incluya. Bueno, el tema de la vacunación es claro, ¿no? No Tal solo cual. se está pidiendo en nuestra provincia, y nosotros sabemos que hay otras organizaciones que también lo han pedido, incluso la Defensoría de las Personas con Discapacidad también lo ha solicitado ante el Ministerio de Salud, pero aquí estamos a la espera. De hecho, nosotros hicimos un pedido ante el Defensor Público de Mendoza,
Y la verdad es que no, económicamente es eso. No se ofrece un caso en particular. Alejandra, no te estoy escuchando. Bueno, estamos teniendo un problemita con la comunicación con Alejandra porque se escucha muy bajito, casi no se percibe lo que está diciendo, al menos en este último minuto, en estos últimos segundos. Bueno, recordemos que estamos hablando con Alejandra Berlanga, que integra el colectivo, entre otras cosas, de restitución de los derechos a sobrevivientes del próbolo, hablando de esta situación que se ha dado, porque además representa a padres y madres de personas con discapacidad, este reclamo que vienen pidiendo a nivel nacional y por supuesto también lo han hecho aquí en la provincia de Mendoza, de considerar los prioritarios a las personas con discapacidad a la hora de hablar de la vacunación. Bueno, lo decía ella, el tema de las enfermedades que puedan tener, pueden poner en riesgo su salud en caso de contraer coronavirus y es por eso que necesitan ser contemplados. Pero además hablaba de el error que se puede cometer a la hora de las prioridades que no han sido tomados en cuenta porque dicen básicamente el colectivo de las personas con discapacidad está invisibilizado, ¿no? Y en eso la tarea es también de los funcionarios y de las funcionarias que ocupan lugares estratégicos donde se pueden tomar decisiones, donde la tarea justamente de esas personas es velar por el bienestar, la salud, la inclusión de las personas con discapacidad y evidentemente hay una situación que los hace quedar a medio camino. Son distintos los reclamos que se vienen haciendo, pero hoy por hoy en el tema de la pandemia lo importante es lo que está sucediendo con lo que queda a mitad de camino, ¿no? Esas cosas sin resolver para el colectivo de personas con discapacidad. Después del corte viene esto de retomar la comunicación con Alejandra Berlanga. Estábamos hablando de lo que está sucediendo con las personas con discapacidad. Bueno, Alejandra, lo que estábamos diciendo básicamente es que hay una cuestión de no ver lo que está sucediendo con el colectivo de personas con discapacidad y por eso esta situación que se ha dado, que se les escapó tenerlos como prioridad a la hora de la vacunación. Lo decíamos recién cuando íbamos al corte, esto de que los funcionarios y funcionarias que están para defender, para darles bienestar, evidentemente no están pensando en cuál es su tarea y cuáles deben ser sus prioridades como funcionarios y funcionarias. Pero bueno, ahora queríamos hablar también sobre otros temas porque en la pandemia surgieron distintas carencias o cosas no resueltas por parte de distintas, ya sea las obras sociales, fue uno de los temas, que no estaban cumpliendo, por ejemplo, con los servicios que le debían brindar a las personas con discapacidad. ¿Qué nos puedes decir con respecto a ese tema? Bueno, este es un tema que se ha exacerbado durante este tema de la pandemia, pero es un problema de larga data que nosotros tenemos con las obras sociales, con Incluir Salud, que es este programa federal que acompaña a las prestaciones no contributivas, en este caso por invalidez, ¿no? Que es lo que atiende al tema de discapacidad. La verdad es que nosotros tuvimos la semana pasada una reunión con directivos de OSEP, específicamente con el director de la obra social, el doctor Carlos Funes, y otros miembros del equipo, planteándole justamente las mayores dificultades que tenemos alrededor de las prestaciones. Y lo que señalábamos es que la verdad es que OSEP tiene una falta de convenios con instituciones, con prestadores para que brinden las prestaciones que se requieren en tiempo y forma en el campo de personas con discapacidad. Y por otro lado, digamos, convenios que son muy deficientes porque hay pocos, entonces rápidamente se terminan los turnos, digamos, para atender a las prestaciones que se requieren. Lo que deja a muchas personas, a muchas familias y personas con discapacidad por fuera de los convenios, y ahí tenemos una circunstancia que es que OSEP ha generado un nomenclador propio. ¿Qué es un nomenclador? Es el monto que, en este caso OSEP, decide que paga a los prestadores. ¿Sí? Estos montos, como por ejemplo en fonoaudiología, maestra de apoyo, etcétera, son inferiores notablemente en relación al nomenclador nacional, que es el monto que se establece desde la nación para todas las provincias, que es digamos, los montos son de referencia, pero que obviamente ningún prestador quiere trabajar por debajo de esos montos. Tal cual, atenta contra la prestación del servicio.
Claro, porque ¿qué pasa? Vos vas y le decís, yo tengo SEP y te dicen, bueno, no. O ustedes ponen la diferencia de dinero o no te doy la prestación. Claro, Y a la vez que no hay convenios con otras instituciones, entonces, ¿qué pasa con las familias? O se quedan sin prestador, se quedan sin la prestación para la persona con discapacidad, o tienen que poner montos que son muy significativos, porque ustedes piensen que para las personas con discapacidad, la atención terapéutica, la rehabilitación, el acompañamiento escolar con maestra de apoyo, es el pan nuestro de cada día. tal cual, O sea, no es algo que surge en un momento, o sea, se extiende en el tiempo, ¿no? tal cual. Entonces, la verdad es que genera a las familias unos gastos que son terribles de sostener en el tiempo. Tal Y cual. sobre todo lo más importante es que Mendoza tiene adherida, está adherida bueno, nada, a la ley 24901, que es una ley por la cual luchamos justamente la Organización de Madres y Padres Autoconvocados. Tuvimos una larga lucha para que Mendoza adhiriera a esta ley, que lo que señala básicamente es que en discapacidad las prestaciones, la cobertura es al 100%. Bueno, estamos a punto de cumplir 10 años de que esa ley esté vigente en Mendoza. O sea, luchamos para que Mendoza adhiriera. Hace 10 años que estamos luchando para que Mendoza cumpla esa ley No se que cumple, efectivamente tal cual. tenemos. Alejandra, estamos contra el reloj, pero no queríamos dejar de preguntarte y que nos respondas brevemente también otro reclamo que tiene que ver con el colectivo de restitución de derechos a sobrevivientes del próbolo, porque sabemos que también desde que empezaba a hablarse el tema, desde que la justicia intervenía en el tema, habían acordado restituirle todos los derechos que tienen y que no está sucediendo. ¿Nos podés contar cómo viene el reclamo? Porque sabemos que están reclamando también. Exactamente, bueno, desde el colectivo por la restitución a derechos de sobrevivientes del próbolo, se ha planteado ante el Ministerio de Salud y Desarrollo, Sí. ante Dirección General de Escuelas, ante el Instituto Provincial de la Vivienda, y se ha cursado toda esta información, y de hecho se tuvo una reunión también con la Defensoría de las Personas con Discapacidad, el pedido que tiene que ver con que efectivamente lo que señala la sentencia, ustedes recuerden que cuando se sentenciaron justamente a quienes habían agredido a sobrevivientes del próbolo en el primer juicio, sí. Vino acompañado la sentencia con recomendaciones concretas en relación a restituir derechos, a reparar en relación a asistencias integrales, ¿no? En el campo de la salud, acompañamientos en salud, en todo lo que es asistencia en salud integral, ¿no? Psicológica, etcétera. El asegurar los intérpretes en lengua de señas. Eso es necesario para una persona sorda. Los acompañamientos en Dirección General de Escuelas, la posibilidad de brindar espacios en el campo de lo laboral. Ustedes saben que muchos sobrevivientes son jóvenes que obviamente ya tienen familia y que requieren de espacios laborales para su subsistencia. Tal cual. Lo mismo pasa con el campo de la vivienda. Entonces, se han presentado todas estas medidas y hasta ahora no se ha tenido respuesta, pero bueno, tiene que ver básicamente con la restitución de derechos, algo que nosotros siempre hemos exigido. No es solamente la justicia en el campo de lo judicial, sino la restitución de derechos a sobrevivientes, que la verdad es que ya todos sabemos las terribles historias de cada uno de ellos y las cosas terribles que han pasado. Tal cual. Y la justicia y el Estado debe restituir derechos. Es sumamente necesario. Alejandra, muchísimas gracias por estos minutos. Realmente queríamos interiorizarnos de distintos temas que tienen que ver con las personas con discapacidad y es por eso que queríamos este contacto con vos, el cual está sumamente agradecido. Muchísimas gracias nuevamente y será hasta cualquier momento porque vamos a seguir hablando del tema y lo vamos a seguir. Muchas gracias, les agradecemos esta comunicación. Hasta luego, Alejandra. Ahí veíamos a Alejandra Berlanga, que representa a papás y mamás de personas con discapacidad. También es integrante del colectivo de restitución de derechos de sobrevivientes del próbolo y también integrante del grupo 24, hablando de
las carencias, las necesidades que están insatisfechas y los servicios que se tienen que prestar y que no se están haciendo a las personas con discapacidad, un reclamo que también tiene que ver con el tema de la vacunación y de tenerlos como prioridad pensando en evitar el coronavirus.